Buenas noches amigos, bienvenidos a Del Otro Lado, programa que producimos de lunes a viernes a través de Get TV. Nos puede también buscar a través de nuestras plataformas digitales. Para nosotros siempre es un placer compartir este momento con ustedes. El pueblo dominicano ha visto la decisión del magistrado que envió a prisión preventiva al ex general Félix Alburquerque Comprés, pasado director de la Dirección Nacional de Control de Drogas y quien había asesinado al comunicador Manuel Durán. La medida del magistrado, el juez de la atención permanente de la capital, Juan Francisco Rodríguez Consoró, acogió una solicitud del Ministerio Público y de la Familia que habían pedido que éste sea condenado. Inmediatamente el magistrado ordenó que cumpla prisión en la cárcel Najayo Hombres. Sin embargo, hoy sus abogados están anunciando que van a apelar a esa decisión. Lo cierto es que este acontecimiento estremeció al pueblo dominicano porque en un video se pudo observar no solamente la agresión, sino el remate de la víctima. Y entonces, después que se conoció la tragedia, el propio oficial, ex oficial, se entregó a las autoridades. El hecho que ha conmocionado a toda la sociedad va ahora a otra fase y deberá entonces cumplir en prisión en la cárcel preventiva Najayo Hombres. Vamos en minutos a poner parte del video de lo que ha ocurrido con esta decisión del magistrado, que mucha gente tenía aprensión de qué iba a ocurrir. Y entonces estaba esperando la decisión del magistrado, que se había pedido que se inhibiera, pero la Corte de Apelación le rechazó esa decisión y entonces tuvo que conocer el proceso, enviando por 1 año de prisión al general Félix Alburquerque Comprés, que también ha estado vinculado a otros crímenes. Vamos a ver el siguiente video. De su medida. ¿Qué opina de la medida? Alburquerque, ¿qué opina de su medida? ¿Cómo califica la medida de usted? Miro. Por otra parte, ustedes saben que el caso de la reforma a la ley electoral que ha sometido la Junta Central Electoral al Congreso Nacional. El presidente de la Junta se reunió recientemente en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para llevar un anteproyecto a los fines de modificar la ley. En ese sentido, se pronunció el reelecto presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Manuel Paliza, quien incluso respaldó las reformas a la ley electoral para que los fondos de los partidos políticos dinero de banqueros, de narcotraficantes y dinero sucio de lugares no bien claros. En principio, que fue una decisión del doctor José Francisco Peña Gómez de que haya una ley de financiamiento de los partidos, pero eso no ha evitado que dinero ilícito, que dinero del lavado de activos vaya a campañas electorales. También hemos estado viendo el uso en gobiernos anteriores de recursos del Estado en campaña, sobre todo para la repostulación de presidentes en los últimos tiempos e históricamente. Vamos a ver el video que tiene que ver con la reacción de José Manuel Paliza. Ambas leyes, tanto la ley de ordenamiento del régimen electoral como la ley de partidos, requieren de ser estudiadas y modificadas o mejoradas a raíz de las elecciones que se avecinan. Tenemos tiempo para hacerlo, pero claro, cada vez es menor.
parecería que hay altos niveles de consenso y de acuerdo con esa idea de que se aprueben a la mayor brevedad posible. Y en el caso de la ley de régimen electoral, que reposita en el Senado de la República, por las informaciones que tenemos, parece que también hay altos niveles de coincidencia entre los diversos grupos sobre los aspectos más relevantes que deben de ser modificados. Ministro. Pero en el sentido general es propio decir que el régimen electoral dominicano, sobre todo a raíz de esas dos piezas, fue un proceso mucho mejor el pasado que los anteriores. Esas leyes han probado ser útiles, que debemos de fortalecerlas, debemos mejorarlas, debemos de dar más herramientas para poder fiscalizar, por ejemplo, los recursos que se invierten en las campañas, tanto los privados como para que los públicos nunca se utilicen en campaña. Sin embargo, quiero reiterar, son esas piezas, han dado un mejor resultado que los momentos previos a ellas. Tenemos que trabajar para fortalecerlo y hacer de ellas mejores. A raíz de lo dicho por José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ojalá que el PRM ponga la primera piedra. Ustedes saben que en el partido de gobierno están atizando la reelección del presidente Luis Abinader, más que la reelección, la repostulación. Entonces le toca al PRM, que tiene mayoría en el Senado y que puede conseguir el consenso de los partidos políticos de oposición en la Cámara de Diputados, lograr que se apruebe el proyecto y entonces, como el PRM gobierna por primera vez, pretende repostular a su presidente, entonces que predique con el ejemplo de que no se usen los recursos del Estado en campañas reeleccionistas. Ese ha sido un grito cada 4 años con los presidentes después que se estableció que la Constitución establece 2 periodos y nunca más. Entonces le toca ahora al PRM tener que ver con esto. Entonces, miren lo que ha ocurrido. La delincuencia sigue fuerte en la República Dominicana. Hay diversas modalidades y cada día nos asombramos de métodos de delincuentes. Pero la gente nunca imaginó que en sectores residenciales de cierta categoría hayan llegado delincuentes a azotar. El último ha sido el ex senador César Díaz Filpo, ex senador por Asua, en su apartamento en el sector Los Cacicascos del Distrito Nacional, cuando él terminaba de unos ejercicios habituales con fines de salud, cuando retornaba a su apartamento, encontró a 2 individuos que lo atacaron. De acuerdo a lo que él ha dicho, y podemos ver en las imágenes, se trata de 2 ciudadanos extranjeros, según por el tono de voz y el lenguaje que utilizaron. Entonces, la verdad es que aquí no se salva nadie de la delincuencia. Y en este caso, hay que decir que el senador, el ex senador, es esposo de la actual senadora Lía, bien conocida en los lares del Partido Revolucionario Moderno. Senadora, su esposa es senadora, él es ex senador. Le dieron con un tubo, lo despojaron de algunas prendas y de dinero y lo dejaron ahí. Por suerte, en medio de la tragedia, que no lo mataron. Pero no hay duda de que la delincuencia azota a todo el país. Eso ocurre en casi todas las provincias del país. No hay sectores de este país que no sean víctimas de la delincuencia. La verdad es que las autoridades tienen que atizar las medidas para uno tratar de tener mayor consideración. Bueno, también vimos en las redes sociales un video donde un hombre le cayó a golpes a su pareja. Dicen que ya no vivían juntos y entonces el hombre agredió en Santiago a su pareja. Entonces ya la policía, a través del video, identificó al hombre de la fílmica. Se trata de José Joel Capellán, alias Pestañita, de 33 años, ex pareja de la víctima, a quien el órgano del orden exige que se entregue por la vía que considere más pertinente a las autoridades para que responda por esta agresión a su ex pareja. La verdad es que ver esto demuestra los niveles de intolerancia. Vamos a ver cómo se produjo esa agresión para que la podamos ver y disfrutar.
La verdad es que esto indigna. Es una agresión más contra la mujer, lo que conocemos como feminicidio. El hombre sigue insistiendo en no querer entender que ya la mujer no siente nada por él y que se abriga el derecho de abusar de manera física y moralmente contra la mujer. Esos atropellos la población tiene que condenarlos. Y las autoridades, qué bueno que ya lo identificaron. Y si él está viendo este programa del otro lado, se debe entregar. Yo creo que lo que más le conviene es que él se entregue. Pero esas son de las cosas que han llevado a nuestro país a ocupar el primer lugar en agresiones hacia la mujer. Los feminicidios que todos los días podemos ver en nuestra prensa, en nuestras redes y en los demás medios de comunicación. Vamos a la pausa. Después de la pausa continuamos con Del Otro Lado. De ver cómo el presidente asistió, el presidente Mejía, a la entrega sin costo alguno del pago de impuestos de esos equipos. Y se le entregó camiones a ayuntamientos que ni siquiera eran controlados por el otrora Partido Revolucionario Dominicano. Hasta hace poco eso era así, pero resulta que en el gobierno del cambio del presidente Luis Abinader se están pudriendo en las aduanas dominicanas, en los puertos, decenas de ambulancias, camiones compactadores, camiones cisterna para bomberos, porque el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas están cobrando altas tasas en impuestos para la entrada de esos vehículos. Y eso es bueno que el presidente de la República, Luis Abinader, tome en cuenta lo que voy a decir. La mayoría de los ayuntamientos en esta oportunidad son controlados por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Una. Dos. Esos alcaldes pretenden repostularse, la mayoría, en sus alcaldías en las elecciones del 24, que están ya ahí. Entonces, esta disposición no solamente violenta aquella disposición que exonera del pago de impuestos, donaciones y compra de ambulancias, camiones de bomberos y otros equipos para los ayuntamientos. El gobierno no puede permitir, primero, el deterioro de esos vehículos. No han podido sacarlo los alcaldes porque se le quiere cobrar a través del Ministerio de Hacienda, en una medida no solamente injusta, hasta antipolítica. Y yo creo que el gobierno, que descansa su primer eslabón en la municipalidad, de que los gobiernos no han cumplido con el 10% del Producto Interno Bruto en favor de los ayuntamientos y que desde hace décadas lo que se le ha dado migajas a las alcaldías. En esta oportunidad, llora ante la presencia de Dios que por capricho de funcionarios del gobierno, los ayuntamientos no puedan sacar sus equipos que compraron y algunos que recibieron en donaciones. ¿Cómo es posible que este gobierno le quiera cobrar impuestos a un camión de bomberos por el servicio social que efectúa un cuerpo de bomberos en este país? Los bomberos están mal pagados y muchas veces mal reconocidos. ¿Cómo es posible que comunidades que hay que llevar a la gente en vehículos públicos porque no hay una ambulancia, se estén pudriendo esos vehículos en los muelles del país? Tiene que haber alguna sensatez en esos sectores del gobierno, llámese la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda, para que se liberen esos vehículos que están allí. Incluso a algunos se les quiere cobrar por día el tiempo que tienen ahí, que no es culpa de los alcaldes, sino culpa de esos funcionarios. Entonces, yo realmente no sé cómo es que el PRM quiere seguir en el poder, cuando vemos una serie de medidas que realmente afectan a la municipalidad. Hoy el PRM tiene mayoría en el Senado y tiene la mayoría de alcaldías del país.
y está un poco dividido en la Cámara de Diputados. Acuérdense bien, director de aduanas, Yayo Lobatón, y acuérdense bien al ministro de Hacienda, que las primeras elecciones a las que ustedes se van a enfrentar son a las elecciones municipales, y que ustedes le hacen un flaco servicio a sus alcaldes y a su partido tratando de ponerle trabas para la llegada de feliz término de esos vehículos. Miren, hoy 31 de agosto del año 1979, hace 43 años, devastó a la República Dominicana el huracán David. Yo, que soy sanjuanero, viví la furia de ese huracán. Fue la primera riada que acabó con la Mesopotamia. Hubo otra riada que fue en el 98 con George, pero el huracán David devastó la República Dominicana, destruyó e incomunicó al país. Y solamente duramos un mes sin energía eléctrica, puentes, carreteras, y el presidente Guzmán, 24 horas después que las aguas volvieron un poco a su nivel, el país incomunicado, asistió a San Juan de la Maguana, que yo estuve ahí. Era muy jovencito, adolescente. Estuve allí como curioso al fin, y allí el presidente dispuso algunas obras importantes. Hay algo que, aunque no ha salido públicamente, en ese tiempo había un dirigente reformista que era contratista del Estado y era el único que tenía lo que la gente conoce como pala mecánica, tenía todos los equipos pesados. Y como él era reformista y el Partido Reformista había perdido en el 78 y el huracán fue en el 79, fueron corriendo del presidente Guzmán, era Hipólito Mejía el secretario de Agricultura. Y entonces allí le dicen, presidente, mire, hay que restablecer otra vez la comunicación, pero no tenemos equipo. Entonces uno dijo ahí, sí, hay una persona que tiene equipo. ¿Quién es? Fulano de tal, pero él dijo que él no le trabaja al PRD. Porque él es reformista y no trabaja al PRD. Ajá, está bien. Y entonces el presidente Guzmán le dio 24 horas. Si no integraba esos equipos, se lo iba a incautar. Si no lo integraba a la recuperación del país. Incluso recuerdo en esa época, en el mes, en los días, duramos un mes, Johnny Ventura sacó un merengue que se llama Construir, que se refería al huracán David, se refiere al huracán David, y Cuco Baloy escribió un son montuno que se llama La Reconstrucción, que se refieren a la tragedia del huracán David. San Juan de la Maguana fue la provincia más afectada. Se habla, mal calculado, que hubo 2,000 muertos. Yo creo que había más. Pero de todas maneras, queremos recordar, y para que ustedes vean la furia del huracán de esa época, vamos a pasar para ver un video de lo que se vivió ese día hace 43 años. Del Servicio Nacional de Meteorología, las últimas informaciones sobre el estado del tiempo y el huracán David. El huracán David al sur de Santo Domingo. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. David, el intenso y peligroso huracán, continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona, cerca del poblado de Enriquillo, o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona, a eso de las 7 de esta noche. Repetimos, David, el intenso y peligroso huracán, continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona, cerca del poblado de Enriquillo, o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona, a eso de las 7 de esta noche. Durante las próximas 24 horas, el litoral sur del país estará bajo los efectos del huracán David, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y aguaceros fuertes. Las precipitaciones sobre el país serán del orden de los 300 milímetros, provocando inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslizamientos de tierra en todo el país. Bien, ahí pudimos ver ese día, un día trágico para la República Dominicana, cómo olvidarlo, pero sería interesante y es interesante escuchar algunos testimonios de personas que tuvieron y que lograron sobrevivir a las devastaciones
del huracán David. Vamos a ver. Bueno, se recuerda muchas cosas. Comenzó como a las 1:00 de la tarde, ya a las 2:30 nosotros nos asilamos en el play de San Cristóbal. Cayeron 2 torres y eso era tremendo. Después vinieron la miseria. El agua llegó hasta la Padre Ayala, casi cerca de la Avenida Constitución. Todo esto inundado, todo esto. Todos esos cines se fueron, todo el malecón. Luis Parrillada también voló Malecón 7. Ese mar estaba desastroso. Tumbó muchas casas, los Conuco Café los acabó. Y así, donde quiera hizo un desflote. Algunos expertos estimaron que el huracán David causó la muerte de 2. Vamos a ver lo que parte de los sobrevivientes, de gente que vivió y ese día lo recuerda como si fuera el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa seguimos con Del Otro Lado. Cristóbal. Bien, aquí estamos de vuelta. Bueno, el mundo conoció hoy la muerte de Mikhail Gorbachev, de 91 años de edad. Fue aquel presidente que llevó a cabo el proceso de reformas en la Unión Soviética, conocido como la perestroika. También hubo otra que se llamó la glasnost. Entonces, ese proceso buscó el desmantelamiento, la independencia de las repúblicas soviéticas. Él era entonces presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Era el contraparte de la hegemonía mundial que la tenía Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Rusia tenían una especie de lo que se conoció como la Guerra Fría. Entonces, conquistando algunos países, incluso de América Latina, como Cuba, el mismo gobierno chileno de Salvador Allende, muchos recibieron entrenamiento marxista en la Unión Soviética. Y aquí en la República Dominicana, el Partido Comunista Dominicano, incluso llegó a llevar varios jóvenes a estudiar en la Unión Soviética. Y ahí se forma Eulalio Ramírez, ahí se forma Miguel Rosado, que fue rector de la UAS, ahí se forma Aponte Viguera, se apuntan una serie de jóvenes. Entonces, Gorbachev encabezó ese proceso después de ocupar varios cargos en el Politburó del Partido Comunista Soviético. Él fue declarado premio Nobel en el 1990. 1, 2, visitó a la República Dominicana el 30 de agosto, por cierto, durante la gestión de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía lo condecoró en el Palacio Nacional. Él duró 20 días en la República Dominicana, había llegado por el aeropuerto de Punta Cana. 1, 2. Él asistió a la inauguración de las instalaciones de Diario Libre y allí asistió invitado por los dueños de esa multimedia. Y entonces allí asistió en compañía de Lech Walesa y de Oscar Arias, que también eran o son premios Nobel de la Paz. La verdad que fue un acto importantísimo. Yo recuerdo esa visita, yo cubrí el Palacio Nacional de Mikhail Gorbachev. Así que el mundo lo recuerda. Para algunos fue un traidor porque logró que la Unión Soviética se desmantelara. Hay que decir a mucha gente que hoy estamos hablando de Ucrania, pero en ese tiempo Ucrania y una serie de repúblicas rusas conformaban ese bloque. Y esto que estamos viendo hoy de la invasión Rusia a Ucrania obedece a que Putin pretende otra vez volver a recomponer la Unión Soviética. Esa Unión Soviética que desmanteló Mikhail Gorbachev, que para eso contó, claro, con cierto respaldo norteamericano y con un canciller que la gente no va a olvidar, Eduard Shevardnadze, que era el canciller por excelencia de Mikhail Gorbachev. Ellos dos fue que llevaron a cabo esa reforma conocida como la perestroika. Vamos ahora, y con esto concluimos la parte de hoy, nuestra edición de hoy. Vamos a ver un bloque de noticias internacionales. Nos vemos mañana. La Voz de América presenta. Estados Unidos planea bloquear más importaciones desde Nicaragua. Afganistán se suma en el hambre, el aislamiento y la discriminación un año después de la salida de Estados Unidos. Crece expectativa alrededor del caso de Donald Trump.
El FBI ya tiene conclusiones de los documentos incautados en Mar-a-Lago. Y las escuelas de Nueva York preparan la bienvenida a más de 1,000 niños migrantes. Bienvenidos a El Mundo del Día, les saluda Cristina Caicedo Smith. Con el propósito de presionar al gobierno Daniel Ortega, la Casa Blanca considera detener las importaciones de los rubros más importantes que Nicaragua exporta a Estados Unidos, pudo conocer La Voz de América. Jorge Agobián se encuentra con nosotros desde la Casa Blanca. Jorge, ¿cuál es la meta de la administración Biden al detener las importaciones desde Nicaragua? Cristina, como muy bien lo decías, imponer más presión al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, según la Casa Blanca, porque en múltiples ocasiones se han acercado a ese gobierno para dialogar, por lo que también la Casa Blanca considera es la ruptura y el drástico cambio en ese país, en el tema de la democracia y en el tema de los derechos humanos. Lo que se estaría buscando, según nos dicen estos funcionarios que tienen conocimiento de los planes internos, es poner más presión a través de la imposición de restricciones de las importaciones que vienen desde Nicaragua hacia Estados Unidos. Para eso están viendo varios rubros. Ya la Casa Blanca lo había hecho en julio de este año cuando impusieron restricciones al azúcar que vienen desde Nicaragua, pero en este momento están viendo otros rubros. Eso es lo que se está discutiendo puertas adentro en la Casa Blanca, según han dicho estos funcionarios. La economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%, en buena medida por el dinamismo de sus exportaciones, tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano, como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. En mi opinión, eso podría tener un mayor efecto que suspender a Nicaragua del CAFTA-DR. Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos, razón por la que la medida sería contundente. De esa manera, recibirían menos fondos las fuerzas de seguridad que integran el Estado policial. El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, según indicaron funcionarios a La Voz de América. Managua no ha respondido a la consideración de Estados Unidos de frenar las importaciones, pero en reiteradas ocasiones funcionarios del gobierno sandinista han expresado la intención de mirar a China para diversificar su comercio. El economista Marcos Peña cuestiona el discurso oficial. El establecer relaciones comerciales con estos países que están lejos de nosotros y que culturalmente, digamos, somos muy distintos, Estados Unidos sigue ahí, ¿verdad? Y sigue siendo parte del orden económico mundial. A pesar de que Washington ha propuesto una negociación abierta a Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 4 años, las autoridades nicaragüenses siguen desoyendo el llamado. Jorge Agobián, Voz de América. Y si se llegara a confirmar que Estados Unidos detendrá estas importaciones, la razón, según nos dicen funcionarios del gobierno estadounidenses, estará enfocada en el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos. Cristina. Muchas gracias, Jorge, de la Casa Blanca. Y bueno, el presidente Joe Biden hace campaña electoral en Pensilvania, al que esta semana visitará 3 veces para impulsar su plan de prevención de crimen y defender su historial en seguridad de armas. Pensilvania es considerado un estado clave en las elecciones de medio término de noviembre, en las que definirá un escaño en el Senado federal y la gobernación. Además, se anticipa que el expresidente republicano Donald Trump también llegue a Pensilvania al final de la semana. El caos se ha profundizado en Afganistán desde la retirada de Estados Unidos. Un año después, casi la mitad de su población se enfrenta al hambre, a una economía paralizada y a la pérdida de derechos de la mujer. Jacopo Luzzi nos explica. A un año de la retirada estadounidense de Afganistán, la emergencia humanitaria se ha agravado como muchos temían. Casi 20 millones de personas, aproximadamente la mitad del país, padecen hambre aguda en medio de una caída significativa
en los ingresos per cápita, mientras la congelación de activos del Banco Central afgano y las sanciones internacionales han paralizado la economía afgana. Unas 24 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y se estima que 3 millones de niños están gravemente desnutridos. Mientras expertos afirman que solo el descongelamiento de $1.000 millones en activos podría brindar alivio al país, el gobierno talibán impone severas restricciones sobre la población. Después de un año, todas nuestras acciones han llegado a la conclusión de que la situación en Afganistán ha cambiado por completo en este momento. Todos los caminos están abiertos, la gente viaja día y noche. La situación de orden público en Kabul ha vuelto a la normalidad. El talibán asegura no tener vínculos con los grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS. Sin embargo, la presencia del líder de Al-Qaeda en Kabul, Ayman al-Zawahiri, asesinado por Estados Unidos al final de julio, genera dudas sobre las relaciones del talibán con estos grupos y desincentiva a la comunidad internacional a enviar dinero. No sabemos muchas cosas sobre las organizaciones terroristas que quedan. Tenemos que trabajar en eso y no creo que estamos más estables o más seguros. El gobierno está dividido entre abrir o no el país, mientras la comunidad internacional busca cómo ayudar económicamente a los afganos sin empoderar al talibán. Jacopo Luzzi, Voz de América. Dos de los sectores más perjudicados desde la llegada del talibán al poder en Afganistán han sido los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Carolina Valladares habló sobre estos temas con Aisha Tansim, directora del Servicio Afgano de La Voz de América. Ha pasado un año desde que los talibanes tomaron Kabul, desde que la coalición internacional se retiró de Afganistán, y en aquel entonces la mayor preocupación en el mundo era qué iba a pasar con las mujeres. Un año después sabemos que las mujeres están perdiendo cada vez más su presencia en la fuerza laboral, pero el mundo también está viendo a muchas de ellas tomar las calles. Y quiero preguntarte, ¿quiénes son esas mujeres y hay esperanza? Bueno, estas son mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes que crecieron en una era posterior a los talibanes. Fueron a la universidad, trabajaron en los últimos 20 años. Tenían la capacidad de ir a la escuela, dedicarse a profesiones diversas. Y cuando llegaron los talibanes, obligaron a la mayoría de estas mujeres a quedarse en casa. Entonces, estas mujeres estaban afuera pidiendo sus derechos. Sin embargo, los talibanes reprimieron duramente su protesta hace un par de días. Hubo disparos aéreos para dispersar a la multitud. Entonces, sí, hay mujeres en Afganistán que continúan exigiendo sus derechos y también piden ayuda a la comunidad internacional. Pero hasta ahora los talibanes las han estado reprimiendo con dureza. ¿Cómo es en estos momentos trabajar desde Afganistán y llevar la información a la gente de todo el mundo? ¿Cuáles son los retos para llegar a la verdad? La libertad de prensa es realmente mala ahora mismo en Afganistán. Estoy hablando con muchos periodistas, tanto de medios internacionales como locales. Para los periodistas afganos locales, casi todos siguen censurando. Nadie está haciendo críticas abiertas al gobierno como se hacía en el régimen anterior. Nadie destaca ningún problema dentro de los talibanes, porque si lo hacen, hay repercusiones. Incluso para el acceso a los medios internacionales, pues ahora sabemos que las visas son limitadas. Recientemente los talibanes detuvieron a un par de periodistas internacionales que cubrían la protesta de las mujeres. Y antes detuvieron y golpearon a un periodista extranjero, porque no es como antes. La libertad de prensa realmente ha sufrido. El Departamento de Justicia procura reanudar su investigación pese a una demanda presentada por el equipo legal de Donald Trump, en la que el expresidente busca la designación de un supervisor especial que filtre los documentos incautados por el FBI. Celia Mendoza nos tiene los detalles. El equipo legal del expresidente Donald Trump avanza en su petición para que la Corte del Distrito Sur de la Florida asigne un supervisor especial que filtre los documentos removidos de la residencia del exmandatario el 8 de agosto durante una búsqueda autorizada ejecutada por el FBI. Demanda que la juez federal Aileen Cannon está inclinada a aceptar a pesar de la respuesta del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, al decir que ya completó su revisión de los documentos, está sugiriendo efectivamente que el nombramiento de un supervisor especial ya no es necesario o importante, porque afirma que efectivamente ya ha hecho el trabajo que se le asignaría al supervisor especial.
El ente gubernamental sostiene que durante estas 3 semanas ya identificó un subconjunto de documentos potencialmente protegidos con el privilegio de abogado-cliente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la jueza Cannon. El 30 de agosto de 2020 o antes, el demandado presentará públicamente una respuesta a la solicitud y el suplemento, incluida la solicitud del demandante para el nombramiento de un supervisor especial. Los argumentos adicionales del Departamento de Justicia se dan mientras se convocó una audiencia pública para este jueves 1 de septiembre en la Corte de West Palm Beach, fecha para la cual el equipo legal de Trump ya tendrá que haber presentado una respuesta escrita a la Corte y a los documentos adicionales entregados por la Fiscalía tras esta petición de la magistrada. Un recibo de propiedad más detallado que especifique todos los bienes incautados de conformidad con la orden de allanamiento ejecutada el 8 de agosto de 2022. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A un reto sin precedentes se preparan autoridades educativas en Nueva York. Más de 1,000 niños migrantes ingresarán a las escuelas a recibir educación en un idioma que desconocen. Desde la Gran Manzana nos enlazamos con Ángela González. Ángela, ¿qué programas se han implementado para ayudar a los nuevos estudiantes? Cristina, la ciudad lanzó el programa Brazos Abiertos, que pretende proveer a estos nuevos estudiantes con servicios integrales, no solamente académicos y socioemocionales, sino sobre todo de ayudas en español. Sin embargo, la escasez de personal bilingüe es un obstáculo para este propósito, nos dicen activistas. El distrito escolar más grande del país se prepara para el inicio de clases este próximo 8 de septiembre, luego de 2 años de complicaciones por la pandemia y con un reto sin precedentes: recibir a más de 1,000 niños migrantes indocumentados que han venido llegando a la ciudad desde el pasado mes de mayo, pero según activistas no tienen suficiente personal bilingüe. Un problema que estamos viendo ahora es que no hay suficiente personal que habla español o que habla el lenguaje que hablan las familias. Entonces, recientemente el Departamento de Educación va a contratar a coordinadores que trabajan en los refugios para ayudar a las familias, pero cuando sacaron el post para el trabajo, no tiene nada que requiere que esa persona tiene que hablar español. La alcaldía anunció el programa Brazos Abiertos para ayudarlos con la transición al sistema escolar y justamente con la barrera del idioma, mientras que una ley federal les da protecciones para matricularse sin la documentación de rigor y recibir fondos para ayudas escolares, como el caso de este padre migrante que ya tiene cupo para su hija. No hay que comprarle nada, sino que es mientras los entregan los útiles, porque los útiles se los entrega la escuela como tal. ¿Qué te van a entregar en la escuela? ¿Qué les van a ayudar en la escuela? ¿Con qué, digamos? Todo con el uniforme, con los materiales. Nos dijeron que me van a entregar como una computadora, un libro. Otras organizaciones como Caridades Católicas ofrecen becas en escuelas religiosas, pero enseñar las bases del idioma inglés a los padres recién llegados parece inalcanzable. Es complicado para las familias recibir un programa de dual lenguaje. Muchas familias tienen que matricularse y de ahí ser identificadas, y después de eso tienen que hacer un transferido. Cristina, y hasta ahora las autoridades neoyorquinas tienen un registro de cerca de 1,000 estudiantes en este sistema público de las escuelas, pero prevén que estén llegando a razón de 250 familias migrantes indocumentadas cada semana. Esto podría ocurrir hasta el mes de noviembre y estarán siendo enviadas en autobuses de Texas cuando tenga lugar las elecciones de medio término. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, al volver le contamos sobre un histórico plan en California para hacer frente al cambio climático. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. California aprobó un reglamento, el primero en el planeta, que eliminará la venta de nuevos autos a gasolina a favor de vehículos de cero emisiones a partir de 2035. Verónica Villafañe explica el impacto de la nueva norma. El transporte automotriz es la mayor fuente de contaminación del aire en California, responsable del 40% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Para hacerle frente al cambio climático, la Agencia Reguladora de Recursos de Aire del Estado aprobó una medida que requerirá que todos los autos nuevos que se vendan para el 2035 sean de cero emisiones. La regulación codifica las metas fijadas por el gobernador Gavin Newsom hace 2 años. Seremos la primera jurisdicción del mundo en exigir que todos los autos nuevos utilicen combustible alternativo. La regulación establece una guía anual para hacer una transición escalonada a autos eléctricos e híbridos enchufables. Comenzando en 2026, el 35% de los nuevos autos a la venta en California deben ser de cero emisiones, aumentando cada año para llegar al 100% para 2035. Andrea Marpillero Colomina, directora de la organización ambiental Green Latinos, dice que es un buen primer paso, pero no es suficiente para que California llegue a su goal de ser carbono neutral en el año 2045. La norma permite a la gente seguir usando sus autos o comprar autos usados de combustión interna. Marpillero Colomina dice que eso es algo que eventualmente también debería eliminarse y para lograrlo se deben ofrecer subsidios a personas de bajos ingresos. Para comprar autos eléctricos usados del segundo mercado, porque ahora hay muchísimos autos eléctricos que estas familias no pueden comprar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Al regresar, no se ve solución al conflicto de productores de coca en Bolivia. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Sin una solución cercana, el conflicto de productores de hoja de coca en Bolivia sigue generando tensión con el gobierno y afectando a las familias que viven en la zona de enfrentamientos. Fabiola Chambi trae el reportaje desde La Paz. Desde hace un mes, la vida de los vecinos de la zona del Carmen en el departamento de La Paz ya no es la misma. La Asociación de Productores de Coca de los Yungas y policías han protagonizado violentos enfrentamientos porque este sector legalmente establecido rechaza la instalación de un mercado paralelo para la comercialización del producto. Apurar rápido, vendemos, ya nos perjudicamos, de susto nomás. Llegan en la mitad, aquí, ahí atrás. Hasta el momento los intentos de diálogo con el gobierno han fracasado y el conflicto ya tiene otros perjudicados, niños y adolescentes que dejaron de asistir a las aulas presencialmente por temor a los enfrentamientos.